Dios, esta mañana vamos a concluir la meditación de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Esta mañana nos corresponde cubrir el capítulo 16. Ahí se termina esta carta. Vale la pena que usted de una manera personal pueda examinar sus notas, vaya a la internet, métase en el sitio de la iglesia, en la página de YouTube del Centro Cristiano de Fe San Salvador, revise las enseñanzas que ya están grabadas y están disponibles ahí para poder verlas cuantas veces quiera verlas. Hay ciertos capítulos que contienen información muy importante, principios muy prácticos, aspectos aplicables a nuestra vida, pero sobre todo estas cartas tienen mucha doctrina. La doctrina de la iglesia se fundamenta en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y la enseñanza de los apóstoles. Y todo buen cristiano, en el buen sentido, debe de conocer la doctrina de la palabra de Dios. Y no solamente tradiciones o costumbres, sino que tiene que estar fundamentado doctrinalmente. En las iglesias evangélicas hay cosas que se hacen por tradición. Por ejemplo, en algunas iglesias cantan los coritos de avivamiento. Cantan los coritos que dicen que son de adoración, ¿verdad? Cantan los coritos especiales. Pero esa es una tradición, porque de especial no tiene nada, ni de avivamiento tampoco, ni tampoco tiene nada de particular en el enfoque que se le da, sino que más bien es una tradición. Y hay que estar seguros de que nosotros estamos caminando apoyándonos en la doctrina bíblica. Así que las cartas del apóstol Pablo contienen doctrina. Vamos a hacer las cosas bien. Corintios capítulo 16, verso 1, es el capítulo que nos va a ocupar, pero vamos a orar para que el Señor nos ayude esta mañana. Padre, estamos agradecidos por la vida, estamos agradecidos por tu misericordia, tu paciencia, tu bondad manifestada sobre cada uno de nosotros. Te damos a ti, Señor, la alabanza. Te damos a ti, Señor, nuestra adoración en el nombre de Jesús. Y te pedimos que mientras meditamos en tu palabra, tú nos exhortes, tú nos animes, tú edifiques nuestra fe, que tú te glorifiques revelándonos tu palabra, guiándonos hacia toda verdad. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que te manifiestes en la vida de cada uno de nosotros. Úsame, Señor, para poder exponer tu palabra correctamente y obra en la vida de cada uno de tus hijos reunidos en este lugar, de manera que puedan ser levantados, puedan ser edificados mientras meditamos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a hacer las divisiones de acuerdo a los párrafos que contienen una idea en particular. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 hasta el verso 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven su donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Según la historia bíblica, aconteció en este tiempo en el cual el apóstol Pablo estaba viajando para plantar iglesias, que hubo una hambre en Jerusalén. Hubieron hermanos necesitados debido a la persecución que se estaba dando en contra de la iglesia. Y entonces las iglesias fueron movilizadas para poder recoger una ofrenda especial para poder bendecir a los miembros de la iglesia en Jerusalén. Y entonces el apóstol Pablo escribe en sus cartas instrucciones con respecto a esto. Él habla acerca de la ofrenda para los santos. Esto nos revela algo. Las ofrendas tienen que tener un enfoque específico. Las ofrendas tienen que ser dadas con amor y con una intención particular de alcanzar un objetivo. En este caso, la intención era ayudar a los hermanos necesitados que se encontraban en Jerusalén.
Y son varios los libros que mencionan que varias iglesias se involucraron en esto de enviar ofrendas. Se menciona que los creyentes en Galacia estuvieron levantando ofrendas para mandarlas a Jerusalén. A los corintios Pablo les da la instrucción aquí en este verso que lo estamos leyendo. Pero también la iglesia de Macedonia y los romanos participaron en esa ofrenda. Así que hubo una movilización de fondos o de recursos para poder ayudar a los hermanos necesitados. Y esto, hermanos, contiene un principio establecido en la ley: acordarse del pobre, ayudar al forastero, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano. Y esto debe de traer a nosotros una aplicación práctica. En el nivel en que cada uno de nosotros vive, siempre puede extender una mano para poder ayudar a otros que están en necesidad. Quítese de la mente de que usted no puede ayudar, porque cada uno en su nivel y según sus fuerzas puede ayudar y ser un canal de bendición para otros. Amén. Recuerde aquella viuda que con 2 moneditas honró a Dios en el templo. Entonces no es un asunto de la cantidad, es un asunto de la condición personal que se tiene y es un asunto del corazón. Así que vemos que hubo una ofrenda especial para los santos debido al hambre, a la necesidad, debido a la persecución, hermanos que habían tenido que abandonar todo, hermanos que habían sido despojados de todo, estaban padeciendo necesidad, pero las otras iglesias se involucran para poder apoyarles. Entonces vemos esto, la necesidad que surge por causa de la persecución, por causa del desarrollo de la iglesia, permite que los verdaderos cristianos den un fruto de amor. Yo creo que todos nosotros podemos recordar que el Señor Jesucristo dijo: a los pobres siempre los tendréis. ¿Y por qué es que siempre hay pobres? Número 1, porque hay un diablo, hay un adversario. Número 2, porque nosotros mismos nos metemos en maldición con nuestras malas decisiones. Amén. Número 3, porque a veces no somos sabios en cuanto a la forma de administrar los recursos que vienen a nuestras manos. Y luego vienen las injusticias sociales, las injusticias o las situaciones que están fuera de nuestro control en el mundo. Así que siempre van a haber pobres, pero la pobreza es una oportunidad para mostrar misericordia. La pobreza es una oportunidad para poder servir, para poder ayudar a otros. Y hay que verlo de esa manera. Dios en su sabiduría permite que hayan situaciones de necesidad donde su pueblo se pueda involucrar, dando ese fruto de amor, mostrando esa actitud de misericordia. Así que no hay que pensar únicamente en que este está así por su pecado, este está así porque se gastó el dinero, sino que también hay que pensar, esta es una oportunidad para poder ser de bendición para otras personas. Amén. Lo digo de esa manera porque muy probablemente usted mira a alguien en la calle, alguna persona adicta, esclava a algún vicio y dice: pobrecito, ¿verdad? ¿Cómo lo tiene la piedra? ¿Cómo lo tiene la droga? Sí, es cierto, es verdad. Pobrecito, está esclavizado por el diablo, por sus malas decisiones. Pero si en su mano está, en sus posibilidades está el poder compartirle una camisa, un pantalón, zapatos, una comida, no hay que cerrar el corazón, sino que hay que entender que los necesitados son nuestra oportunidad para poder mostrar misericordia y que Dios en su soberanía y en su gracia toma en cuenta como que si a Él le hacemos todo lo bueno que hacemos. Así que hay que pensar que con mucha más razón, cuando se trata de los santos, Dios es agradado. Cuando nosotros podemos extendernos la mano unos a otros dentro de la familia de la fe. Así que Pablo habla acerca de esta ofrenda para los santos y nos enseña eso, que es algo específico. Un propósito específico. A mí en lo particular me llama la atención la frase que está en el verso 1 que dice: de la manera que ordené. Bueno, ¿y este Pablo qué se piensa para andar ordenando usted? De la manera que ordené, dice. O sea que él se atribuye una autoridad para dar instrucciones. Y es que la iglesia en sí es algo milagroso. Porque gente extraña se reúne reconociendo el liderazgo, unidos por la fe,
unidos por la doctrina, unidos a través de la misma esperanza, y la permanencia en sí de una iglesia es algo milagroso, es algo sobrenatural. Porque la gente se somete a personas ¿y por qué tienen que obedecerle? Ahora, eso es algo en lo cual tenemos que trabajar como parte de nuestro desarrollo espiritual. Porque en el mundo probablemente se vive con el pensamiento: yo no me voy a dejar de nadie. Yo no voy a permitir que me anden mangoneando, dicen algunos, ¿verdad? Yo no voy a estar ahí para que me agarren de su juguete. Pero en la iglesia la gente viene con una mente que está siendo renovada y entienden que hay que reconocer la autoridad espiritual, someterse a la autoridad. Y entonces Pablo dice: de la manera que ordené, así tienen que hacerlo, cada primer día de la semana. Y el primer día de la semana es el domingo, porque el séptimo día es el sábado. Ahora, la iglesia históricamente comenzó a reunirse el domingo, porque fue el día que resucitó el Señor. Y ese mismo día el Señor se les apareció en la noche cuando estaban las puertas cerradas. 8 días después, es decir, el otro domingo, otra vez se le volvió a aparecer el Señor. La iglesia cristiana comenzó a reunirse el primer día de la semana. Algunos sostienen, especialmente los adventistas, que esto fue un cambio mundano hecho sin el consentimiento de Dios, porque Dios ordena que se guarde el sábado, pero eso era bajo la ley y para los judíos en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, Jesús, que ha muerto y ha resucitado, Él había dicho que Él era el Señor del sábado. Y Él se manifiesta entonces ahora con la autoridad que Él tiene. Y Él ahora es la causa de que la iglesia se reúna el primer día de la semana para celebrar la resurrección. Así que usted tiene que estar claro en eso. No guardamos el sábado porque no somos judíos. No guardamos el sábado porque no estamos bajo el antiguo pacto. Estamos bajo un nuevo pacto con mejores promesas. Nos reunimos el domingo para celebrar la victoria de Jesús. Porque Él es el que estuvo muerto, pero está vivo. Y tiene la llave del infierno y de la muerte. Así que el apóstol Pablo dice: el primer día de la semana reúnan algo. Esto significa que él manda una carta y está dando instrucciones de las cuales él más adelante va a poder ver la obediencia, para que cuando yo llegue, les dice, ya no tengan que recogerse ofrendas. Es como esto, mire, tenemos la proyección ya, lo que le acabo de mencionar, de que hermana Frank Grogan venga el otro año, pero como iglesia, como líder, yo tengo que proyectarme con lo que esto implica. En cuanto a recibirla, en cuanto a atenderla, en cuanto a una ofrenda especial. Y ya vamos a aprender sobre esto también aquí mismo. Porque no es sobre el asunto, si la hermana viene. No, como iglesia hay una responsabilidad en cuanto a recibir los ministros. Amén, iglesia. Y usted participa de esa responsabilidad con sus ofrendas. Y de nuevo, es cada uno según sus fuerzas. En este caso era para los santos pobres. A veces la ofrenda tiene que ser para los santos ministros. Y hay un ejemplo aquí adelante. En el verso 5 el apóstol Pablo ahora lo que menciona es su próximo viaje. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podría ser que me quede con ustedes y aún que pase el invierno, para que ustedes me encaminen a donde yo haya de ir. Porque no quiero verlos ahora de paso, porque espero estar con ustedes algún tiempo, si el Señor lo permite. Vean, no dice primero Dios, miren, yo no sé por qué usted dice primero Dios. Dice, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. El apóstol Pablo está haciendo saber a los corintios de su intención de visitarles. Tiene que pasar por Macedonia, pero él está en ese momento en Éfeso. Pero él les dice algo que llama también la atención, verso 9. Se me ha abierto puerta grande y eficaz. Una puerta para la predicación del evangelio. Una puerta para el plantamiento de iglesias o para la plantación de iglesias. Se ha abierto una puerta, una oportunidad para que el ministerio del apóstol Pablo continúe extendiéndose, alcanzando a más personas. Pero vea lo que dice la parte final. Y muchos son los adversarios.
O sea que aunque Dios ha abierto una puerta grande para la evangelización, para la plantación de iglesia, el adversario no descansa y levanta oposición. Y en esto hay que entenderlo y aplicarlo en nuestra vida, hermano. Dios quiere bendecirnos, pero el diablo quiere robar las bendiciones. Dios derrama sus bendiciones, pero el diablo quiere estorbar las bendiciones. Dios nos quiere involucrados en el ministerio, pero muchas veces hay oposición de diferente tipo, de diferente clase, que se levantan en contra nuestra. Hay que saber que estamos en una guerra espiritual. Así que, estando conscientes de que tenemos el respaldo de Dios, el sonido se fue atrás, hermanos, estando conscientes que el respaldo de Dios está disponible para nosotros, hay que agregarle el hecho de que hay un enemigo que está en contra de nosotros. Pero siempre tenemos que movernos con la convicción de que es mayor el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Pero eso tiene que estar realmente en el corazón, hermano, no solo en la mente. Porque a la hora de los problemas son muchos los creyentes que se detienen por las dificultades y adversidades. Y se olvidan de que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Se olvidan de que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y se olvidan de que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que hay que retener esa palabra en nuestro corazón. Así que el apóstol Pablo habla acerca de la expansión de su ministerio, pero también habla acerca de muchos adversarios. Quizá usted mismo ahorita tiene obstáculos, retos que usted tiene que vencer. Fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza, hermano. Anímese. Sepa que Dios lo ha hecho a usted más que vencedor a través de Cristo. Quizás hayan necesidades, dificultades. Levántese en fe en el nombre de Jesús y sepa que la victoria está disponible. Siempre hay adversarios, pero siempre tenemos el respaldo de Dios a favor nuestro. Versículo 10. Y si llega Timoteo, asegúrense que esté con ustedes con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino que encamínenlo en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a ustedes con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. El verso 10 nos habla de lo que le acabo de mencionar hace un momento. El cuidado y la responsabilidad que una iglesia debe de tener por los obreros que le visitan. Toda congregación, de acuerdo a sus fuerzas y bajo la responsabilidad del liderazgo o del pastor, tiene que asegurarse de tratar correctamente a los obreros que visitan la iglesia. Por eso el apóstol Pablo está instruyendo de una manera clara. Miren, les dice, cuando Timoteo llegue, asegúrense que él esté tranquilo. O sea, que él esté cubierto, que él no tenga ninguna necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué el interés del apóstol Pablo? Porque él hace la obra del Señor. No porque es un pobre, no porque es un necesitado, como comienza la carta relacionada con los santos en Jerusalén, sino porque él hace la obra del Señor. En muchas congregaciones, hermano, y gloria a Dios que nosotros fuimos entrenados y sabemos sobre esto. En muchas congregaciones, cuando nuestros amigos americanos vienen, no se preocupan de darles una ofrenda, no se preocupan de llevarles a comer, no se preocupan de atenderlos, porque en nuestras naciones de Latinoamérica o de Centroamérica existe esta mentalidad. Los gringos tienen. Pero el asunto no es que usted da si alguien no tiene y no le da porque alguien tiene, sino que hay diferentes formas en las cuales se aplica este principio de dar. Hay quienes a los cuales hay que darles porque merecen honra, no porque necesiten. Hay quienes hay que darles porque se les debe, hay que pagarles lo que se les debe. Y hay quienes a los cuales hay que darles porque están en necesidad y podemos mostrar nuestra misericordia. Entre algunas de las razones por las cuales dar. En algunas de las iglesias
con las que yo estoy conectado, se ha cometido ese error de no atender a los ministros de la manera en que ellos se merecen como siervos de Dios. Y eso lo que causa es que al final viene a afectar la relación entre el ministro y la iglesia. Ustedes saben que nosotros a lo largo de estos ya casi 20 años hemos recibido muchos ministros en esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Un montón de personas que Dios ha enviado a este lugar, hermano. Y yo no los conozco como para directamente invitarlos, sino que los conocí a través de otras personas y han venido a ministrar nuestra vida como iglesia, a ministrar a las personas que se han acercado a este lugar cuando hemos organizado un seminario, cuando hemos organizado alguna predicación, algún evento en particular. Pero nosotros, o en lo particular, su servidor, habiendo sido instruido en estas áreas, he tenido el cuidado de poder honrar a los ministros que nos visitan. Porque hay que reconocer no solamente que el obrero es digno de su salario, sino que también hay que darle honor al que merece honor. Y Pablo nos presenta doctrinalmente aquí el fundamento. Pablo está diciendo, miren, ocúpense de Timoteo, que esté tranquilo, que él no esté afligido ahí, que tiene que pagar casa, que tiene que ver cómo hace para comer. No, ocúpense, asegúrense que Timoteo esté tranquilo, porque él hace la obra del Señor así como yo. Y Pablo ya pasó por aquí explicación de que no hay que ponerle bozal al buey que trilla. Y ya dijo, ¿verdad? Y el Señor dijo esto por los bueyes, o está hablando de nosotros. Y luego aclara, por nosotros lo dijo. Entonces, un principio espiritual que debe de estar claro en la mente de todo creyente, de todo cristiano, es que así como el visitar a un médico, el visitar a un abogado demanda de un pago, también se necesita el poder sostener a los ministros de la palabra de Dios. Así que necesitamos entender de que tiene que haber una retribución hacia los obreros. Tiene que haber una restitución por el trabajo, por el servicio que los obreros del reino están realizando. ¿Alguien dice amén? Mire, el apóstol Pablo ya escribió, ya insertó esta frase en esta misma carta. Él dice, y si nosotros sembramos entre ustedes las cosas espirituales, es gran cosa, dice, que cosechemos lo material. Y la respuesta es que no, porque las cosas espirituales no tienen precio, hermano. Amén, iglesia. Las cosas espirituales no tienen precio. No podemos comparar nada de lo espiritual con lo material, ni podemos ponerle un precio a las cosas espirituales, porque no podemos encontrar la manera correcta en la cual podamos valorarlas. Así que el apóstol Pablo habla acerca del cuidado que tiene que tener la iglesia de Corinto con Timoteo. Y en el verso siguiente, en el verso 10, él menciona que Apolos no ha querido llegar. Dice de que Apolos no ha tenido voluntad, le ha rogado, pero de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Y a mí me llama la atención esto. Mire la frase: le he rogado, pero no ha tenido voluntad de ir. Prácticamente está quejándose de Apolos, porque él le ha rogado muchas veces, pero él no ha tenido ganas de ir. Y eso pasa a veces como pastores, ¿verdad? Que uno pide algo a la gente, hermano, puede hacer tal cosa, pero los hermanos no tienen ganas. Pero lo que más me llama la atención es el hecho de que cuando el apóstol Pablo enfoca esto, él lo hace de una manera tan directa, tan natural, y Pablo da nombres. Así que él encarga que cuiden a Timoteo, pero cuando él habla de Apolos, dice, Apolos no los ha ido a ver porque no ha tenido ganas de ir. Yo le he rogado que vaya, pero no quiere ir. ¿Y para qué está el apóstol Pablo prejuiciando a la iglesia? Quizás ellos le estaban esperando, quizás ellos le tenían mucho aprecio, pero Pablo quiere que sepan, así con la franqueza y la honestidad, no es que esté enfermo, no es que no tenga dinero para ir, lo que sucede es, no ha tenido ganas. Y entonces esto me lleva a mí a este punto. Hay muchos que no tienen ganas de servir.
Y yo puedo hacer mi listita, ¿verdad? Y fulano no tiene ganas, fulano tampoco tiene, y este tampoco, y un montón que no tienen ganas. No han tenido la voluntad. Ahora, el hecho es que cuando yo veo a Pablo hablando de esta manera, me doy cuenta que él no tiene ningún problema en señalar a las personas por nombre. Y esto nos revela un nivel de madurez, fíjense. Porque él dice, yo he sido informado por los de Cloé que hay divisiones en medio de ustedes. Pero mire qué es lo que pasa en la iglesia. Pastor, fíjese que el domingo, después de que usted se fue, la hermana fulana con la hermana fulana hicieron un gran espectáculo, hermano. Un gran problema que se armó, hermano. Pero mire, no le vaya a decir que yo le dije, porque se van a enojar conmigo. Estoy hablando de la madurez en la iglesia, donde hay que aceptar las consecuencias de nuestras decisiones, enfrentar la corrección, enfrentar la llamada de atención, enfrentar lo que sea necesario y hacernos cargo de lo que hicimos. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Que las personas que son señaladas por su mala conducta vienen y se ponen en contra de aquel que los señaló. Y entonces cometen un doble pecado. El pecado por el cual se les está juzgando y el pecado de enojarse con aquel que informó de la situación que se está dando. Supóngase que el caso fuera, es que anda un hermano por ahí pidiendo dinero prestado y ya lleva como a 4 o 5 en la lista y no les ha pagado y sigue pidiendo y vienen y me cuentan, pero no le vaya a decir que yo le dije, pastor. Según el principio que el apóstol Pablo me está mostrando aquí, yo tendría que hablar con toda la libertad y con toda la honestidad del caso y decir, el hermano Pedro me dijo que usted fue y que le vayan los colores. El hermano Miguel me explicó que esto y esto pasó. Y entonces la persona, al ser confrontada, solo tendría que tener una opción: humillarse y arrepentirse, no enojarse en contra del que me contó. Así que, iglesia, los que vinieron esta mañana reciban esa instrucción. Es parte de la convivencia como iglesia. El aceptar, el reconocer que, como dice el apóstol Pablo, Dios nos ha dado autoridad para la edificación de la iglesia, no para la destrucción de la iglesia. Pero en esa autoridad hay que corregir, hay que confrontar. En esa autoridad hay que llamar la atención de los miembros que están actuando de una manera incorrecta. Ahora, es bien feo eso. Eso es sumamente desagradable. Tener que llamar a alguien y decirle, hermana, usted dijo esto. No, pastor, para comenzar viene la negación. No, pastor, tráigamelo aquí enfrente. Y lo traigo enfrente. Usted lo dijo. No, no, usted me malentendió. Y después ya queda la enemistad. Es tan desagradable eso que lo mejor, hermano, es portarse bien. Ayúdeme a predicar, dígale que está la par suya. Mejor pórtese bien, dígale. Mejor pórtese bien, hermano. Bueno, el punto entonces aquí es que el apóstol Pablo habla de una manera tan franca, da detalles por nombres y vemos que esto se repite en sus cartas. Si usted examina las cartas del apóstol Pablo, él nunca anda cubriendo a las personas, y esto a mí me revela un principio, el principio de la franqueza, de la honestidad, de la claridad. Fulano dijo, él ha hecho esto, él no ha hecho lo otro. Sea bueno o sea malo, usted lo encuentra en las cartas del apóstol Pablo. Alejandro el calderero me ha hecho muchos males, dice. Claramente lo dice. No anda cubriendo a nadie. Demas me ha desamparado amando más este mundo. Así directo, hermano. Porque él lo que está mostrando es que él quiere alertar a la iglesia sobre la cual él tiene autoridad para que identifiquen a los malos obreros. Pero también él pone en alto a los que son dignos de ser atendidos. Y así debería ser en la iglesia, hermano. De manera que el próximo domingo tendré una lista tremenda, hermano. El mensaje se va a llamar los buenos, los malos y los feos. A menos que el Señor me dé otro mensaje, por ahí voy el próximo. Y con nombre y apellido, hermano. A ver si me quedo solo pagando el local.
Así que lo que veo yo es el apóstol Pablo, hermano, hablando con franqueza. Si tiene que levantar a alguien, él lo hace. Y si tiene que señalar la conducta de alguien, él lo hace. Ahora, iglesia, aplíquelo de una manera directa en su corazón. Hay cosas que dentro de la iglesia están sucediendo, que han pasado, discusiones, comentarios, expresión de sentimientos o de pensamientos. Si usted no se sentiría bien con que eso sea expuesto públicamente, entonces lo mejor es arrepentirse y no volver a hacerlo. Y esa es la forma en que deberíamos de gobernar nuestra vida, hermano. Si hay algo que nos ha avergonzado públicamente, entonces mejor hay que abstenernos de eso. Si hay algo que nos causaría problema, que los demás se den cuenta que dijimos, entonces mejor no decirlo. Porque el pecado que nosotros cometemos es que hacemos las cosas y luego nos enojamos con aquel que nos descubre. Entonces hay una doble falta en esto. Así que apliquemos ese principio de una manera personal. En el verso 13, el apóstol Pablo da 4 instrucciones para los creyentes, así muy certeras, muy claras como parte de la doctrina. Dice el verso 13, velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Todas las cosas que hacen, háganlas con amor. Así que tenemos aquí 4 instrucciones. Le dije que la carta a los Corintios, al igual que la mayor parte de cartas del apóstol Pablo, contienen doctrina. Ya vimos que en el capítulo 15, en los primeros versículos, el apóstol Pablo habla acerca de recibir la palabra, retener la palabra y perseverar en la palabra. Ya vimos en la segunda parte de Corintios 15 la necesidad de que cada uno de nosotros esté firme, constante y creciendo. Son acciones que son nuestra responsabilidad personal. Ahora, en estos 2 versos encontramos 4 instrucciones que usted tiene que tomarlas así, como instrucciones dadas para usted. Es usted quien tiene que llevar a cabo esta tarea. La primera es velar. ¿Qué significa velar? Para muchos grupos religiosos, velar es hacer vigilias. Nosotros pasamos en vela, hermano, lunes, miércoles, viernes y domingo. Y piensan que velar es estar vigilando, estar en la noche, ¿verdad? Haciendo la vigilia. Pero velar significa estar despierto, atento, vigilante, consciente de lo que está sucediendo alrededor. Y esto tiene una aplicación completamente espiritual. Usted tiene que estar consciente del ambiente espiritual en el que vivimos. Vivimos en un ambiente natural, pero ese ambiente natural es gobernado por lo espiritual. Tenemos que estar velando para ver, para reconocer qué peligros están enfrentando nuestros hijos, qué circunstancias se están acercando a nuestra vida, qué dificultades podríamos enfrentar más adelante si no tomamos acciones de cambio. Velar significa estar despierto, significa estar sobrio, significa estar consciente. No significa andar ahí con los ojos todos ojerosos, hermano, de estar en vigilia y vigilia y vigilia. No, significa estar despierto y consciente de que vivimos en un mundo lleno de peligros. Consciente de que si estamos firmes hasta el día de hoy, tenemos que tener cuidado de no caer. Consciente de las tentaciones a las que estamos cediendo, consciente del pecado que nos quiere enredar, para poder tomar acciones al respecto. Así que la primera instrucción que el apóstol Pablo da aquí es vigilar, hermano. Estar vigilando. No como esos vigilantes que están con el celular, ¿verdad? Usted los encuentra. Un día de esto nos metimos en una oficina por ir a dejar a Raquel para una entrevista, y el vigilante ni cuenta dio que nos metimos con el carro a la par de él, y después se fue enojado a seguirnos, que por qué no habíamos metido. Pues sí, nos metimos porque ahí está el portón. Hay muchos vigilantes que no vigilan, pero ese es el problema del patrón de ellos. Pero hay muchos cristianos que no vigilan, y ese es su problema. Usted tiene que estar despierto, hermano, y más en la iglesia. Aquí no se vale dormirse, pero allá en el mundo usted tiene que estar despierto. El apóstol Pedro dice que hay que velar, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Hay algunos hermanos tan dormidos allá en la calle, hermano. Y recuerde lo que está escrito. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Proverbios 32:5. El creyente tiene que estar despierto, hermanos, velando, vigilando, atentos a lo que sucede. Segunda instrucción: estén firmes en la fe. Estén firmes en la fe. El día martes le compartí sobre los obstáculos, ¿verdad?, para la salvación. Si el justo con dificultad se salva. No, hermano, si apenas el justo con grandes oposiciones, dificultades, logra echar mano de la salvación que ha sido provista gratuitamente, la palabra dice: ¿dónde quedará el injusto, el impío, el pecador? Entonces vemos en la palabra de Dios que hay una dificultad para poder ser salvo, pero yo se lo enfocaba en tres áreas. La primera es creer, la dificultad de creer la palabra. La segunda era la dificultad de permanecer o de perseverar. Y la tercera, la de fructificar, lo de avanzar hacia la madurez. Y aquí el apóstol Pablo nos da una instrucción, dice: estén firmes en la fe. ¿Qué significa esto, hermano? Que una vez usted ha puesto su confianza en Cristo y usted entiende la obra de Cristo y usted conoce la doctrina de Cristo, su vida se planta sobre esas verdades. Y usted ya no se mueve. Usted sabe y proclama: Jesús es el Señor. El reino será establecido en la tierra. Él volverá y Él será rey sobre toda la tierra. Usted se establece. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Usted se para firme. En ningún otro hay perdón de pecados. Solo Él puede salvar. Él es el que sana, que restaura, que liberta. Y su vida se orienta sobre esa verdad. Usted se para firme en la fe. Y por eso es tan importante que toda iglesia esté fundada sobre la doctrina, no sobre las tradiciones ni las costumbres que se desarrollan a lo largo de los años. Desgraciadamente, hay muchas congregaciones tradicionales. No hay fundamento en la palabra de Dios para lo que hacen, pero como así se ha hecho por años, lo siguen haciendo, lo siguen repitiendo. Y eso se sigue transmitiendo a las siguientes generaciones. Tradiciones y costumbres que no son bíblicas, que no son respaldadas en la palabra, se practican dentro de muchas iglesias por no estar fundamentados en la Escritura. Ahora, estar firmes en la fe significa: yo conozco la palabra y yo creo lo que está escrito en la palabra, y mi vida depende de lo que yo conozco y lo que yo creo de la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando hace algunos años mi esposa pasó por este proceso que le dijeron que tenían que operarla. Ella me dijo a mí: mejor me muero creyéndole a Dios, pero a mí no me meten el cuchillo, me dijo. Y no se murió, míreme. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gracias, hermano. Porque hay que pararse en la palabra, hermano. Hay ocasiones en que usted siente que el faraón está detrás, los caballos se acercan y el mar está cada vez más cerca y no hay salida. Usted siente, usted piensa, usted llega a esa conclusión, pero hay que saber que Dios abre caminos donde no hay, y hay que pararse en la palabra de Dios. Así que, hermano, esta instrucción del apóstol Pablo es sumamente importante. Esté firme, no esté ahí fluctuando, que ya no sabe que qué creer, porque hay ciertas cosas que a usted lo ponen en duda. No, usted está firme en la fe, en la obra de Cristo. Usted está firme en la doctrina de Cristo. La tercera, portarse varonilmente y esforzarse. Ahora, esto no significa, ¿verdad?, que las mujeres sean así bien garañonas, ¿verdad? Y que se le opongan al esposo. No, hermanas. No me meten problemas. Esto está hablando de tener un carácter, de tener firmeza. Esto está hablando de actuar seguridad en lo espiritual. Pero particularmente al hablar de los hombres, sí, a los hombres hay que recordarles que tienen que portarse como hombres. ¿Sabe usted que
Uno de los consejos que David le dio a Salomón fue ese. Sé hombre, le dijo. A algunos hijos hay que decirle, párese como hombre, muchacho. Y también a algunos miembros de iglesia, parece como hombre, hermano. Porque donde no debe andar de bravo, anda de bravo. Y cuando tiene que ponerse las pilas, ahí no se le miran los pantalones. Ahí no se le mira la bravura. Entonces, el hombre tiene que tener la posición y la actitud correcta. Creo haberle predicado hace algún tiempo, hermano, en el caso del Señor Jesucristo. Él es cordero y Él es león. Y el hombre tiene que saber cuándo actuar como cordero y cuándo actuar como león. Porque si invertimos los papeles nos metemos en problemas. Así que es necesario saber en qué momento tenemos que portarnos varonilmente y tenemos que esforzarnos. Y esa instrucción usted la encuentra en la palabra de una manera directa hacia los hombres, hacia los líderes. Hombres del CCF con ustedes es en este momento. Pórtense como hombres. Sean varoniles. Tengan carácter. Sean responsables. No van diciendo amén. Qué barbaridad. El hombre tiene que reconocer cuál es la posición y la identidad que tiene en Cristo. El hombre tiene que reconocer, todo esto está bajo un ataque espiritual, tiene que reconocer la posición de autoridad, pero también la posición de responsabilidad, pero también tiene que reconocer que él fue creado a la imagen de Dios. El detalle es que el hombre fue creado a la imagen de Dios y es la gloria de Dios, y ya cubrimos eso en este mismo libro. Pero la mujer es la gloria del varón. El hombre fue creado para la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Entonces hay un principio ahí que tenemos que entender, que la hombría, el carácter, la virilidad, lo varonil, lo masculino, Dios se lo dio al hombre. Y la Biblia dice, varón de guerra es Jehová. Y todo hombre tiene que estar mentalizado para la guerra. ¿Qué significa eso? Que todo hombre tiene que saber que lo van a derribar y va a tener que levantarse. Lo van a atropellar, lo van a hacer pedazos, pero tiene que tener el carácter para volver a ponerse en pie. Porque el diablo ha destruido la masculinidad de muchos hombres, ¿no? Hay muchos hombres inseguros, tímidos, cobardes. Hay un montón de hombres que han perdido la imagen, la identidad. Y Pablo, restaurándolo en la iglesia, para finalizar la carta, le está diciendo a los creyentes esa instrucción: pórtense varonilmente, pórtense como hombres y esfuércense. Hubo un hombre del cual su esposa me informó que la estaba golpeando. Y cuando yo hablé con él para confrontarlo sobre este asunto, él tenía poco tiempo de estar en la iglesia y ya no está en la iglesia. Cuando yo lo confronté sobre este asunto, él me dijo, mire, me dijo, la verdad es que yo soy lo suficientemente hombre, me dijo, como para no contarle por qué le pego, me dijo. Porque yo no voy a venir a descubrir delante de usted todo lo que esta mujer me hace, me dijo. Y entonces le dije yo, usted es lo suficientemente hombre como para no rebajarse a contarme lo que la mujer le hace porque no la quiere descubrir. Pero por el otro lado, no es lo suficientemente hombre como para poder restringir sus instintos bestiales y golpear a su mujer. Algo que no cuadra. Porque él presumía de ser hombre y de no tener que estarme dando cuenta como una vieja chambrosa. Es que ella me hace aquí, ella me dice aquí y yo por eso le doy. Pero no era lo suficientemente hombre para dominar al animal que tenía dentro. Entonces hay que entender la aplicación correcta de la palabra. El hombre no puede ser hombre con la mujer arrastrándola, pero luego allá afuera el jefe le habla golpeado. Sí, señor Lopito, sí, ahorita, señor Lopito. Ay, Dios mío. No. Ahora hay que entender que esto tiene un enfoque totalmente espiritual, bajo las presiones espirituales. Y el hombre
En Cristo, el hombre espiritual va a posicionarse espiritualmente y va a actuar espiritualmente. Habrán ocasiones, hermano, en que habrá que huir del peligro, y eso no nos va a hacer menos hombre. A Pablo lo descolgaron en una canasta por un muro, porque un sobrino de él oyó que habían algunas personas que se habían confabulado para matarlo mientras lo movilizaban de un lugar a otro, y él mandó avisar. Y entonces en una ocasión lo bajan por una canasta, y en otra ocasión él pide que le den guardias para que lo guarden. Entonces, el ser hombre no significa el no apegarse a las leyes, no significa no usar las leyes, no significa que no vamos a huir del pecado como José hizo con la mujer de Potifar. No, hay que entender esto de la hombría. Y yo particularmente los jueves he estado con una serie, pero como los hombres no vienen, seguimos iguales. Punto y aparte. La cuarta instrucción: todas las cosas sean hechas con amor. La cuarta instrucción es que nosotros tenemos que tener un estilo de vida donde somos movidos por el amor. La intención de servir a otros y de beneficiar a otros es lo que tiene que movernos siempre. No tiene que haber un interés mezquino o egoísta de conseguir algo. No tiene que haber una motivación incorrecta para hacer las cosas que hacemos, sino que el motivador tiene que ser el amor. Todas las cosas sean hechas con amor. Se disponen como ministerio a reunirse y a usted le tocó cocinar. Usted cocina con amor, igual que Bob Esponja, y le quedan las más sabrosas hamburguesas. A usted le tocó lavar las cacerolas de último y limpiar. Usted lo hace con amor. Hermano, Pablo está hablando de la vida espiritual. Nosotros muchas veces nos conformamos con ser religiosos, porque lo espiritual es interno, son actitudes del corazón. Y Pablo está diciendo, miren, todo lo que hagan, háganlo con amor, con la intención de ser canales de bendición, con la intención de ser útiles para otros, de ayudar a otros, de levantar a otros, de compartir. Siempre la motivación tiene que ser el amor. No es ganar reconocimiento, no es obtener beneficios económicos, no es para que lo pongan en alto o lo respeten. No, tiene que ser por amor. Imagínese usted, hermano, que todas las cosas que hiciéramos, las hiciéramos por amor. El problema es que nos saltamos de este texto, nos vamos a otra meditación el martes, a otra el jueves, a otra el domingo, y esto se queda enterrado y no lo llevamos a la práctica. Y aquí tenemos 4 instrucciones que son prácticas, que tienen que ser continuamente aplicadas en nuestra vida. Son cosas que nosotros deberíamos no solamente de apuntar para recordarlas, sino capturarlas en nuestro corazón y vivir de manera que tengo que vigilar, tengo que estar consciente. ¿Cómo está el ambiente espiritual? ¿Qué está sucediendo alrededor? ¿Qué está pasando con la vida de mis hijos? ¿Qué está pasando en el matrimonio? ¿Qué está pasando con las finanzas? Vigilando, velando. ¿Qué es lo que está viniendo alrededor nuestro? Luego, tengo que estar firme en la fe. No fluctuando, sino por el contrario, fortaleciéndome, afirmando mi decisión en Cristo, firmemente establecido en la palabra. Luego, portándome como hombre, con el carácter, con la identidad que Dios me ha dado ahora que estoy en Cristo. Y finalmente, hacer todo siendo motivado por amor. Porque cuando somos motivados por amor, no vamos a menospreciar a otros. Cuando somos motivados por amor, vamos a querer levantar, compartir, bendecir, y no vamos a hacer acepción de personas. Pero esto son frutos espirituales. Verso 15. Hermanos, ya saben que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Yo les ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia.
porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconozcan pues a tales personas. Mire, el apóstol Pablo ahora señala que una familia que fue la primer familia que ganaron en esta región de Acaya, ahora se han convertido en servidores. Y yo quiero compartirle algo. Hay un gozo en la vida de los pastores cuando las personas dejan de ser miembros y se convierten en servidores. Y Pablo está reconociendo a esta familia y dicen, miren, los primeros que ganamos para Cristo, ahora se han convertido en servidores, se han dedicado al servicio de los santos. Y él está contento de poder compartir esto. Pero luego viene el asunto doctrinal. Verso 16. Les ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. La instrucción apostólica es que los miembros de la congregación, cualquier congregación, deberían de reconocer y sujetarse a los servidores. Iglesia, hay cerca de 90 personas a las cuales usted debería de sujetarse en el Centro Cristiano de Fe. Porque lo que el apóstol Pablo está diciendo es, sujétense a las personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Aquí hay gente que trabaja en la escuela bíblica, gente que trabaja en el aseo, gente que trabaja en la enseñanza, en la música, en el cafetín. Y lo que Pablo está diciendo es que los miembros tienen que reconocer la posición de aquellos que se han convertido en ayudantes, obreros o servidores. Y la instrucción clara que el apóstol Pablo da es: sujétense. Pero qué gran problema es ese de sujetarse, hermano. Eso de sujetarse a los siervos es una cuestión otra vez del corazón, es un asunto espiritual. ¿Sabe usted que sujetarse, hermano, es una evidencia de su espiritualidad? Cuando usted no se sujeta, cuando usted es rebelde, cuando usted murmura, usted revela que usted no es muy espiritual. Cuando usted se sujeta, eso revela que usted es una persona espiritual. Como decía un pastor, una muestra de la humildad sería, dice, cuando un payasito le levanta la mano y usted se detiene. Usted va manejando, ¿verdad? Porque usted, ¿y este payaso me va a parar a mí? ¿Y este payaso qué se cree? ¿Y con qué autoridad este payaso está dando vía? Si usted es humilde, frena y le sonríe al payaso y le da una cora al payaso. Pero si usted es orgulloso, y este payaso, ¿y quién lo ha puesto aquí? Quítate de aquí, payaso. Entonces el asunto es que nuestra humildad revela nuestra espiritualidad. Nuestra sujeción revela nuestra espiritualidad. Nuestra mansedumbre, la forma en que actuamos, lo que sale de su boca, hermano, revela su espiritualidad. Y Pablo aquí está apuntando hacia áreas puramente doctrinales. Así que él está diciendo aquí, sujétense a las personas que son como ellos. Entonces yo pienso aquí, la iglesia debería estar sujeta, y qué maravilloso sería, ¿verdad? Un ambiente donde los miembros reconocen a los servidores y se sujetan. Pero todo comienza más arriba. Cada servidor debería ser un sujeto. Y desgraciadamente ahí comienza el problema. Hermanita, se puede quedar aquí. ¿Y por qué usted? Y no me puedo hacer más para acá. No, hermanita, aquí mire, aquí mire. No, es que yo aquí quiero estar. Sujeto significa que si a usted le dicen vení, viene. Si le dicen anda, va. Si le dicen espera, espera. Y no significa, pero es que mire usted, pero ¿y por qué pues? Es que la otra líder no era así como usted, fíjese. ¿Y quién le está preguntando? Sujeto significa que se somete. ¿Cuántos sujetos hay aquí? ¿Cuántos individuos hay aquí? Es un gran problema la sujeción, hermano. La sujeción revela nuestro corazón.
Entonces tenemos que aplicarlo en dos niveles. Toda congregación cristiana debería estar conformada por personas que reconocen a los que trabajan y se sujeta a ellos. Pero todo servidor, y qué bendición fuera, todo servidor debería estar sujeto a su líder. Desgraciadamente eso no es la realidad. Porque cuando yo me reúno con los líderes, hermano, cuénteme cómo están las cosas. Mire que así y así. Ah, la hermana, ¿no? Después va a andar enojada cuando no la llame al ministerio. ¿Qué más, hermano? Esta otra. Y el hermano. Ajá, va. Hoy que pasamos con la hermana, usted, hermano. Vamos usted conmigo. Y vamos con el líder también. Porque es necesario poner todas las cosas en orden. ¿Se acuerda cuando le dije que hiciera tal cosa? ¿Se acuerda que le pedí que me hiciera tal cosa? Y ahí entra una vez más el asunto de la autoridad espiritual, que tiene como propósito que la iglesia camine de una manera ordenada y que haya una bendición para todos. Mire, es tan agradable, ¿verdad?, cuando no hay roces, que el líder da instrucciones a los servidores y los servidores hacen como se les dijo que hicieran. ¿Verdad que es una bendición en la casa cuando los hijos nos hacen caso, hermanos? Usted le da instrucciones a los hijos donde compre, cuánto compre y qué es lo que va a hacer con lo que va a comprar. Y usted llega y las cosas están, pero cabal. Es una bendición cuando hay sujeción, cuando hay reconocimiento de la autoridad. Ahora, traslademos esto al plano espiritual, porque la palabra dice que Dios envía su bendición donde los hermanos habitan juntos y en armonía. Y a veces nosotros solo estamos juntos, no estamos en armonía. Y a veces no estamos ni juntos, son los hermanos separados, separados por sillas solas. No hay una actitud del corazón. Así que esto es un asunto espiritual también tremendo. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Pablo está hablando acerca de que ha sido bendecido, porque han provisto un sostén económico o material estas personas. Verso 18, porque confortaron mi espíritu y el de ustedes. Reconozcan pues a estas personas. Esa palabra reconocer, hermano, significa poner en alto. Y otra vez nos vamos al corazón. Cuando usted reconoce a alguien, significa que usted procura darle honor. Significa que usted lo tiene en alta estima. Hay que entender el lenguaje bíblico. Y reconocer significa levantar a alguien a través de estímulos, a través de dádivas, a través de palabras, a través de actitudes, a través de servicio. La Biblia nos habla claramente que hay que reconocer a las personas, y está hablando de aquellas personas que, como Estefanas, Fortunato y Acaico, han estado sosteniendo al apóstol. Entonces la iglesia es un lugar donde, contrario al mundo, debería de haber servicio, obediencia, honra, preferencia, y deberían de haber amenes también. La iglesia es un lugar donde una gran familia se reúne en un ambiente espiritual, donde se acepta ser corregido, donde se reconoce la autoridad, porque se entiende que esa autoridad va a ser usada para mi beneficio y para mi edificación. Es una congregación o un lugar donde vamos a honrar a las personas que están ministrando nuestra vida, que están presidiendo nuestra vida. Vamos a bendecir a aquellos que vienen a edificarnos espiritualmente. Así que como iglesia, hermano, yo alabo a Dios por haber sido enseñado de esta manera, porque esto nos ha permitido que nosotros honremos, sirvamos a los ministros que Dios nos ha enviado, y eso ha causado gracia, y eso ha causado una cosecha que se levante también a favor nuestro. Yo recuerdo cuando en una ocasión vino el obispo Don Horton, y así de repente me dijo, mira, me dijo, y hoy aprendí eso, estar siempre listo. Mira, me dijo, ¿qué es la necesidad más urgente que tenés en la iglesia? ¿Qué es lo que quisieras comprar? Y yo le dije, sillas. Ya las que tenemos las hemos estado reparando, metiéndoles tubos y arreglando. ¿Cuántas querés? Me dijo. 50.
Se dio la vuelta, habló con el otro hermano que andaba. Aquí está el pisto, me dijo. Me preguntó cuánto valía. Son esas sillas nuevas que tenemos ahí, estas que están aquí adelante. Hemos recibido cosecha porque aprendimos a sembrar, pero hemos aprendido a honrar a los ministros. Hemos aprendido, y por eso yo siempre le digo, acérquese a las personas que nos visitan. Yo siempre le digo, salude a los ministros que vienen. Yo siempre le digo, si los quiere bendecir, Dios pone en su corazón, dele una ofrenda personal. No importa si son $5, si son $10, haga lo que Dios pone en su corazón. Y por eso yo también le digo, acérquese a las personas que nos visitan. Recuerda el principio de la hospitalidad. La palabra dice de que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y usted queda sentado ahí, ¿verdad? Esperando que lo vengan a saludar a usted, ¿verdad? Y hermano, vaya. Hermano, levántese. No fue a saludar a los ángeles que estaban en medio de nosotros ese día porque fue desobediente. Hay que entender, hermano, que todo esto tiene un trasfondo espiritual. Amén. Gloria a Dios. Vamos terminando. Las iglesias de Asia les saludan. Aquila y Priscila, con las iglesias que están, la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Pablo revela aquí la relación que él tiene con las iglesias de Asia, y él menciona que hay una pareja, la pareja formada por Priscila, que era la esposa, y Aquila era el esposo, y estos eran una pareja de ministros que conocían mucho la palabra. Por cierto, estos fueron los que instruyeron a Apolos, porque Apolos era elocuente, fervoroso, tremendo en las escrituras, pero solo conocía el bautismo de Juan. Y Priscila y Aquila, que eran compañeros de Pablo, colaboradores de Pablo, y que estuvieron juntos un buen tiempo porque tenían el mismo oficio de construir tiendas, tienen una iglesia en su casa. Y Pablo está hablando de su relación con las iglesias en Asia, con su relación con Aquila, con Priscila, y él habla de los saludos que les mandan de parte de todos ellos, y hace una declaración aquí muy interesante. Salúdense los unos a los otros con un ósculo santo. Ósculo significa beso. Y Pablo les está diciendo a los corintios, salúdense con un beso santo. Considerando que el apóstol Pablo viene tratando el problema de las divisiones en la iglesia de Corinto, Pablo está tratando de enfocarlos hacia esa unidad, hacia esa relación los unos con los otros, donde pueden acercarse y saludarse con un beso, pero un beso santo. No un beso malicioso, ni un beso con codicia, sino un beso sincero. Un beso que es una expresión de afecto. Y de esa manera el apóstol Pablo está tratando de abolir las divisiones que tenían entre ellos, y de enseñarles que tiene que haber tal actitud abierta dentro de ellos como para poder mostrarse ese afecto sincero y sin malicia. Porque hay un problema también en esto, cuando se podrían dar los abusos o cuando se dan los celos de parte de una esposa o de parte de un esposo. Pero esto tenemos que entenderlo bajo el enfoque de que Pablo está tratando de llamar a la congregación a una unidad, porque habían divisiones. Y él quiere confrontarlos, él quiere llamarlos hacia esa unidad. Ahora resulta que históricamente esta instrucción del apóstol Pablo se convirtió en un rito. Entonces parece, ya a nivel de la iglesia católica, que los sacerdotes acostumbraban besar, y esto se da incluso hasta el día de hoy en la iglesia rusa, acostumbraban besarse incluso entre los miembros masculinos. Si usted examina un poco la cultura oriental, hay lugares donde los hombres se besan. Bíblicamente los hombres se besan. Jonatán y David se besaron. Jacob besaba a sus hijos. O sea, hay una relación que es normal entre hombres, donde hay un beso entre padres e hijos, y aún en el caso de hombres por causa del afecto. Y en el oriente hay algunos hombres que se besan en la boca. Ahí sí ya no voy yo, ni la Biblia tampoco. Pero este asunto del beso es más una cuestión de cariño.
Es una cuestión de afecto. Es una cuestión de afecto fraternal, de cercanía con las personas, pero como el apóstol Pablo lo escribe, tiene que ser santo. Y eso va a ser algo propiamente del corazón de la persona. Porque alguien puede no besar y tener codicia. Entonces Pablo dice, salúdense con un beso santo, con un ósculo santo. Ahora le decía, históricamente se convirtió en un acto religioso que hasta por ahí, por el siglo XIII, según los detalles, todavía se practicaba entre los sacerdotes. Pero luego se abolió. Pero Pablo no lo pone como una ordenanza, o sea, tampoco es un mandamiento, ¿verdad? No, es una instrucción enfocada en el ambiente de divisiones donde ellos se marginaban, tenían sus grupos, tenían sus preferencias, pero Pablo lo quiere enfocar en un ambiente de armonía, en un ambiente de afecto entre hermanos. Verso 21. Yo, Pablo, les escribo este saludo con mi propia mano. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema, y anatema significa maldito. El Señor viene. Pablo viene y dice que él escribe ese saludo como para poder autenticar toda la carta y autenticar toda la doctrina que ya cubrimos todas estas semanas anteriores. Así que Pablo escribe el saludo y él establece esta sentencia que puede ser tomada como una maldición apostólica o simplemente como una declaración de perdición del incrédulo. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. Ahora, obviamente, esto nos traslada a nosotros inmediatamente a todos los incrédulos, ¿verdad? Los que no aman al Señor, los que no esperan su venida, los que no aman su palabra, los que no buscan o no están en comunión con Él. Pero luego, mientras yo me hacía mis notas, pensaba en esto. Jesús tuvo que confrontar a Pedro, y entonces tenemos que colocarnos nosotros en esa posición. No es un asunto solo de los incrédulos, fíjense. Jesús tuvo que confrontar a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y esto me lleva a mí a la reflexión personal. Uno puede estar en la iglesia y no amar al Señor, hermano. Es como tener Biblia y no amar la palabra de Dios. O sea, el hecho de que estemos aquí no establece la seguridad de que tengamos una relación con el Señor. Entonces Pablo lo pone de una manera directa y concreta. El que no ame al Señor sea maldito. Está bajo juicio, está bajo condenación. Y esto entonces tenemos que aplicarlo nosotros a nuestra vida esta mañana. Iglesia, ¿ama usted al Señor hasta el punto de obedecerle? Hasta el punto de preferirlo, hasta el punto de buscar primero el reino, hasta el punto de sacrificarse, negarse y seguirle. Porque ahí es donde entra la negación. No es un asunto de ser un servidor de la iglesia, de estar metido en la iglesia. Es un asunto de que Dios conozca el amor. Eso es algo así como la fe, hermano. Mire, usted sabe que una refrigeradora tiene un control que se llama termóstato o termostato. Y ahí usted regula la temperatura de la refri. Pero probablemente debajo o en alguna parte cerca del freezer hay un alambrito ahí de aluminio que termina en una puntita. Y ese es el termómetro, por así decirlo, el que mide la temperatura. Y a medida que ese termómetro lee la temperatura, hace que el motor se apague, se encienda, se apague, se encienda, según la posición que usted le ha dado al termóstato o al termostato. Entonces hay que entender que en lo natural el termómetro puede leer la temperatura. Usted le pone un termómetro debajo de la lengua y le lee la temperatura. Se ocupan eso a nivel industrial, lee la temperatura. Ahora, con Dios y en el aspecto espiritual sucede esto. Dios puede leer, detectar nuestro nivel de fe. Dios puede detectar nuestro nivel de amor.
A nosotros no lo podemos engañar, hermano. Es que yo amo a Dios, hermano. Es que yo tengo una gran fe. Dios sabe. Pero también usted sabe. Usted sabe si ama al Señor. Usted sabe si realmente cree y no se mueve de sus convicciones sobre la obra de Cristo en su vida. Entonces la confrontación aquí final del apóstol Pablo tiene que ser personal. ¿Ama usted al Señor hasta el punto que renuncia al estilo de vida pecaminoso, a enredarse en las cosas que están estorbando la comunión con Él, o solo dice que ama al Señor? Porque el amar tiene que probarse con un estilo de vida. El que ama a Dios va a ser un adorador. El que ama a Dios va a ser un servidor. Jesús dijo de que donde estuviera su servidor, y allí iba a estar Él, y viceversa. Jesús habló del que me ama, mi palabra guardará. Hay una relación con la palabra, hay una relación de obediencia, hay una relación de temor con Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo termina la carta diciendo, miren, y se lo está diciendo a la iglesia: el que no ame al Señor está bajo juicio de maldición, y el Señor viene pronto. Verso 23: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Pablo escribió en otra carta que la ley fue traída por medio de Moisés, pero la gracia fue traída por medio de Jesucristo. Y la gracia está disponible para nosotros, hermano. Y la gracia es el favor de Dios, la provisión de Dios, la manifestación de Dios en todas las áreas que lo necesitemos. Está disponible, y entonces viene la bendición apostólica. Que la gracia esté con ustedes. La gracia de Dios sobre su vida. Y el apóstol Pablo escribe eso en varias cartas. Es como un saludo, pero es un deseo. Así, hermano, que la gracia le rodee mientras usted sale de este lugar. Que la gracia de Dios se manifieste esta semana en su vida. Eso significa el poder de Dios, el favor de Dios, abriendo puertas, bendiciendo, guardando, prosperando, liberándole, se manifiesten en su vida. Tenemos que vivir conscientes de que la gracia de Dios está disponible para nuestra vida, y que lo que recibimos de Dios no tanto lo recibimos ni siquiera muchas veces ni por nuestra gran fe, sino por la misericordia de Él, y porque su gracia está disponible. Y de su gracia tomamos todo, dice la palabra. Gracia sobre gracia. Imagínense qué diferente ese saludo, ¿verdad? De aquel saludo: que la fuerza te acompañe. Bien diferente, ¿no? Que la gracia del Señor sea sobre la iglesia Centro Cristiano de Fe. Y en el verso 24 el cierre, y póngase de pie: mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Pablo quiere que la iglesia de Corinto sepa que Él los ama. Pablo quiere que toda la iglesia en Corinto esté consciente de que Él tiene un interés paternal. Él es el Padre espiritual, y Él tiene un interés paternal, y le dice que mi amor en Cristo esté con todos ustedes. Un amor que Él muestra a través de su interés de visitarlos, a través de su interés de enviarles cartas y corregirlos e instruirlos. Un amor que Él muestra al proclamar las bendiciones sobre ellos. Y así el apóstol Pablo concluye con esta carta. ¿Qué podemos recapitular como los aspectos más importantes? Las ofrendas tienen propósitos específicos. Y el primer día de la semana nosotros nos reunimos para celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. La autoridad apostólica para ordenar y establecer cómo tienen que hacerse las cosas. El cuidado que en toda iglesia se debe de tener por los obreros que le visitan para ministrarle. La actitud que la iglesia tiene que tener para con los servidores, sujetándose a ellos, honrándole. La actitud de reconocer y de honrar a las personas que son servidores de los santos o que por causa de su ministerio son dignos de honor.
4 instrucciones más importantes también. Hay que vigilar qué es lo que sucede alrededor nuestro. Hay que estar firmes en la fe, portarse varonilmente y hacer todas las cosas con amor, con el interés de beneficiar a otros, de servir a otros. Otro elemento, el gozo apostólico de que los miembros se conviertan en servidores, y la instrucción de sujetarse los unos a los otros. Luego la instrucción de saludarse con un beso santo como muestra de afecto fraternal, y la maldición apostólica sobre todos aquellos que no aman al Señor, y la bendición apostólica estableciendo que la gracia esté con cada uno de ellos y su expresión de amor fraternal. Mucho que vale la pena revisar de nuevo. Amén. La guía le queda a usted para que usted vaya de nuevo a la palabra, léala, deténgase y pídale al Señor que le ayude para poder llevarla a la práctica. No ore así, mire, mecánicamente. Señor, bendice tu palabra. La palabra está bendita, hermano. Ore, Señor, recuérdame tu palabra y ayúdame a ponerla por obra. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.